Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos de Cátedra Cosco. En esta oportunidad vamos a recibir a un expositor cusqueño, made in Cusco, que es nuestro buen amigo, el doctor Juliano Quispe Andrade, quien va a exponer el tema del amparo contra decisiones arbitrales. Juliano Quispe Andrade es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. Es también magíster en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una especialización en arbitraje, en contrataciones y adquisiciones del Estado por la Universidad Católica del Perú. También tiene otros cursos de especialización en materia de arbitraje y derecho procesal y actualmente es docente de Derecho en la Universidad de Lima, de la capital de la República. Bien, sin más presentación, les vamos a pedir a todos los que asisten que por favor guarden silencio, apaguen los micros y al final, seguramente con el tiempo de Juliano, tendremos la oportunidad de hacer algunas preguntas, hacer algunas observaciones o algún nivel de participación luego de su exposición. Bien, Juliano, te dejo en el uso de la palabra. Gracias por tu tiempo. Bienvenido a Cátedra a través de este medio a tu tierra, al Cusco. Siempre es grato darte la bienvenida. Eres un viejo amigo, así es que quedas en el uso de la palabra, Juliano. Te escuchamos. Cómo no, de primera intención, muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto y un placer poder conversar con todos los integrantes de Cátedra Cosco sobre temas ligados a derecho. Y yo quiero agradecer la invitación del doctor Fernando Murillo, porque para mí Cátedra Cosco representa pues la primera, diríamos así, reunión de amigos donde podemos conversar sobre temas que nos involucran en el quehacer de nuestra actividad profesional. En esta oportunidad yo quiero conversar sobre un tema recurrente o un tema donde el Tribunal Constitucional en el avenir del tiempo ha ido emitiendo bastantes decisiones al respecto, y tan es así que podemos hoy en día hablar que el proceso de amparo contra decisiones arbitrales en rigor eh, no tiene un desarrollo legislativo, sino tiene más bien un desarrollo jurisprudencial. Entonces ahí radica la importancia de este tema. Pero bien, yo quiero en principio delimitar mi exposición. Yo voy a hablar en esta oportunidad acerca de los arbitrajes comerciales, los arbitrajes per se, más no así de los arbitrajes en contrataciones con el Estado, y asimismo mi exposición va a estar delimitada al proceso de amparo peruano. Es decir, no me voy a referir a otros tipos de procesos de tutela o amparo, ya sea de Colombia, España o Alemania. Básicamente, el diseño procesal del amparo peruano. Teniendo en cuenta y en consideración estos aspectos, para hablar del diseño procesal del amparo contra decisiones arbitrales, es necesario poder conversar en principio sobre algunas premisas. Y esas premisas tienen que ver necesariamente con el arbitraje. Nosotros tenemos que recordar que el arbitraje como tal, desde el decreto legislativo 1071, la actual norma que regula el arbitraje, tiene o está regulada o se sustenta en un principio de inevitabilidad del arbitraje. ¿Eso qué implica? Las reglas generales que no debe haber razones para evitar ir al arbitraje. Por el contrario, las reglas generales siempre vamos al arbitraje y excepcionalmente pediremos la colaboración del Poder Judicial. Eso quiere decir que va a existir algunas normas dentro de la ley de arbitraje que van a plasmar este principio. Y este principio lo que hace es evitar que el Poder Judicial entre a analizar aspectos o temas relacionados a la materia controvertida que sería objeto del arbitraje. El primero de ellos se refiere a la excepción de convenio arbitral, que implicaba que si por ahí una de las partes contratantes recurre al Poder Judicial para cuestionar algún tema objeto del contrato donde se pactó una cláusula arbitral, entonces era suficiente presentar la excepción y acreditar el convenio arbitral para que ese proceso a nivel judicial concluyera y se remitiera todo el tema, perdón, o nos dirigiremos al arbitraje. Eso es el primer aspecto. Lo otro es el principio de competence, que implicaba que serán los árbitros
quienes van a decidir sobre su propia competencia. Claro, finalmente será el Poder Judicial, pero luego de que se emite el laudo arbitral y esa supuesta falta de competencia se cuestione o se encauce por el recurso de anulación. Otro aspecto que va a denotar la aplicación del principio que hago mención es también la separabilidad del convenio arbitral. ¿Qué implicaba? Que el acuerdo de convenio arbitral es por sí solo un contrato. Es decir, al margen de que el contrato que contiene a ese acuerdo de convenio arbitral sea nulo, sea ineficaz o lo que fuera, entonces se reputaba todavía válido el convenio arbitral. Porque claro, lo que ocurría antes era que si una de las partes decía que ese contrato donde está la cláusula de convenio arbitral era nulo, ineficaz o lo que fuera, era la razón para irse al Poder Judicial y así evitar ir al arbitraje. Por esa razón, la nueva ley de arbitraje dice que vamos a regular el principio de que el convenio arbitral se separa del contrato. Y de esa manera, si se quiere cuestionar en su momento, se verá en el arbitraje y posteriormente, de ser el caso, en el recurso de anulación. Además, hay otro aspecto, la designación residual de árbitros, porque también podría ocurrir que antes, en el hecho de poder designar quién serían los árbitros que juzgarían esta controversia, podía recurrirse al Poder Judicial. Pero no, hoy en día se tiene la posibilidad de que tal designación esté a cargo de las cámaras de comercio. Y vamos llegando ya al tema que nos ocupa la exposición de hoy, y también decimos que una manifestación de este principio de inevitabilidad del arbitraje es la posibilidad de subsanar el laudo arbitral, mediante alguien presenta una integración o puede corregir defectos de forma o tipográficos y demás. Y luego, ya acercándonos a nuestro tema, también se plasma la limitación del recurso de anulación. ¿Qué implica ello? Que el recurso de anulación será procedente únicamente por los supuestos tasados. No había más de mayores causales. Y esos supuestos tasados están regulados en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje. Y además había algo muy importante. Se señalaba que a nivel de recurso de anulación no se puede analizar el fondo de la controversia arbitral. Eso era una forma de cómo se plasma este principio de mención. Y finalmente, respecto a este punto, llegamos a la limitación del proceso de amparo, que decía, una forma de cómo podemos evitar que el Poder Judicial se entrometa en la jurisdicción, entre comillas, arbitral, era justamente poner una cláusula, un candado a la posibilidad de presentar amparos por cualquier alegación de derechos fundamentales. ¿Y eso dónde se puede advertir? Se puede advertir de una interpretación sistemática del artículo 63, 62 y la 10ª disposición complementaria del decreto legislativo 1071, que es la ley de arbitraje. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta este principio de inevitabilidad del arbitraje? Porque justamente una de las manifestaciones de este principio es la limitación del proceso de amparo. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto o la primera premisa de la cual tenemos que partir. Y por eso será que el amparo o el diseño que se va a establecer tiene que ser limitado, porque si no, sistemáticamente nuestro ordenamiento jurídico no sería coherente, porque si no, ¿de qué serviría? ¿Cómo funcionaría el arbitraje si el amparo sería, por así llamarlo, un todopoderoso para cuestionar todas las decisiones a nivel arbitral? Eso es como primera premisa. Una segunda premisa es el marco normativo donde tenemos que ubicar el diseño del amparo arbitral. De hecho, tenemos que recordar que la Constitución del 79 no establecía cuál era el diseño. El amparo como tal, antes estaba regulado en esa ley 23506, que era la ley de amparo y habeas corpus, ¿no es cierto? Y donde hablaban del amparo alternativo, ¿de acuerdo? Pero luego la Constitución del 93, que se regía, tampoco abordó cuál era el diseño. Ya con esta Constitución se emitió una nueva ley que modificaba la anterior ley de habeas corpus y amparo. Y en ese marco de tiempo, digamos, estaba la Ley General de Arbitraje, que era la anterior ley que regulaba el arbitraje. ¿Y por qué es importante saber, entender o conocer este aspecto? Porque ese es
en ese momento o espacio en esa línea de tiempo, donde se emite la primera sentencia que aborda la posibilidad de iniciar o interponer un amparo contra el laudo arbitral, y me refiero al caso de Pesquera Rodwell, ¿de acuerdo? Pero posteriormente, ya cuando se tiene el Código Procesal Constitucional del 2004, ¿no es cierto?, es con este código donde hay un cambio trascendental del diseño del amparo. Como sabemos, este nuevo código trae la residualidad del amparo. Y es bajo la luz de este código que se emitieron una serie de sentencias que ahora les voy a indicar, donde se desarrolla o se diseña el proceso de amparo contra laudos arbitrales. Pero en ese interín también se emite la nueva ley de arbitraje, que es el Decreto Legislativo 1071. Entonces, hasta hace un tiempo ese era el marco normativo. Código Procesal Constitucional de 2004, el Decreto Legislativo 1071 y todas las sentencias que en su momento se emitió sobre este tema. Pero posteriormente a ello se emite un precedente vinculante, que vamos a comentarlo ahora, y que de alguna u otra manera iba a zanjar los problemas que existían en el diseño que se estableció de este tipo de proceso en diversas sentencias del TC. Pero como nosotros sabemos, recientemente se emitió un nuevo cuerpo normativo que regula los procesos constitucionales, nuevo entre comillas, ¿no es cierto? Y de esa manera, al día de hoy, ¿cómo tenemos que revisar o analizar el diseño de amparo contra decisiones arbitrales? Primero tenemos que ver cuál es el campo de acción de la Constitución del 93, qué dice el Código Procesal Constitucional, el nuevo Código del 2021, cómo se está regulando el recurso de anulación y qué relación tiene con el amparo con el amparo dentro del marco de la ley de arbitraje, y además tener en cuenta todo el desarrollo jurisprudencial que se tiene hasta la fecha, incluso una nueva sentencia recientemente emitida, que es el caso de Junta de Propietarios del edificio Santa Lucía. Pero bien, yo les acabo de mencionar que existe una serie de decisiones del Tribunal Constitucional que permitieron el diseño del amparo arbitral. Y esta serie no son pocas, son 19. Como les mencionaba, esta es la primera sentencia donde se aborda el diseño del amparo arbitral. Luego hay una famosa sentencia casi conocida por todos nosotros de Cantuario Salaverry. Y además hay dos sentencias que justamente van a ser la piedra de toque para que en un momento determinado el TC diga: creo que hay excesos y hay que analizar o hay que implementar un diseño adecuado. Me refiero a las sentencias del caso Coime Contratistas Generales y Codiza. Pero bien, luego de ello, no estoy saltando, solamente que quiero graficar el marco normativo, quiero delimitar el campo de la exposición para luego reflexionar sobre el diseño jurisprudencial del amparo arbitral. También les decía que existe este precedente vinculante de Sociedad Minera María Julia. Y recientemente ese precedente vinculante, que tenía reglas, claras, entre comillas, como les voy a explicar por qué entre comillas, luego se emitió al menos 3 sentencias que en cierta medida amplían y trastocan ese precedente vinculante. Pero lo malo, por así decirlo, es que estas sentencias no tienen la calidad de precedente vinculante. Bien. Habiendo ahora entendido cuál es el panorama en el que nos movemos, cuáles serían las fuentes normativas que tenemos que observar para advertir cuál debería ser el diseño adecuado del amparo arbitral, entonces es necesario hablar un poco de los antecedentes y el desarrollo jurisprudencial. Nosotros debemos partir de la siguiente idea, que en la experiencia comparada, el amparo presenta diversas modalidades cuando se trata de impugnar laudos arbitrales o resoluciones judiciales recaídas en procesos o recursos de anulación interpuestos contra estos laudos. Pero va a depender de cada país cuál va a ser el diseño que va a establecer. En el Perú tenemos un modelo de amparo bastante amplio, porque procede contra particulares y también contra resoluciones judiciales. Siendo esta la premisa, tenemos que entender cuál sería o cuál es en principio el diseño del amparo arbitral y cuál sería la regulación más adecuada. Bien.
Les decía que en el año 99 se emitió una sentencia del caso Pesquera Rodua, y donde se decía que no existía impedimento para plantear una demanda de amparo contra una decisión arbitral. Entonces había una permisibilidad. ¿Y por qué había ello? Porque, porque se entendía que si existe un procedimiento irregular, entonces cabe el amparo. La única limitación era que se trate de un procedimiento regular. Y en aquel entonces, ¿qué se entendía por un proceso regular? Aquel que respete el debido procedimiento. Pero bien, eso es todavía con esa sentencia. Pero al momento, la Constitución del 93 y el Código Procesal Constitucional de 2004 guardaron silencio acerca del diseño procesal del amparo arbitral. Será recién con la sentencia del caso Cantuaria Salaverry donde se hacen los primeros bocetos de cómo sería el amparo. Y establece 3 reglas por lo menos. Y dicen, para ir al amparo, primero tienes que agotar las vías previas. En aquel entonces estaba en vigencia la Ley General de Arbitraje, donde te permitía presentar recurso de anulación o apelación a nivel arbitral. Y solo si agotabas tales vías previas, recién podrías ir al amparo. Es decir, el amparo era un control posterior a la decisión arbitral. ¿Y qué podías alegar? Básicamente, transgresión a la tutela jurisdiccional efectiva, que se ha trastocado la jurisprudencia constitucional o se han observado precedentes vinculantes. Pero tenemos que tener algo en claro. Este diseño era que el amparo es un mecanismo de control posterior. Eso es lo más importante que nos dejó el caso Cantuaria Salaverry. Pero bien, este criterio ha sido reafirmado en el caso de compañía Algomar, Exploraciones Algomarca. Pero bueno, había otro caso, y que era peculiar, que era el caso Prohíbe Contratistas Generales, donde el TC habilitó la posibilidad de interponer una demanda directamente contra el laudo. Es decir, no te dice agota tu recurso de anulación, tu recurso de apelación a nivel arbitral, sino directamente contra el laudo. Es decir, el amparo estaba cobrando mucha fuerza en ese aspecto. Y luego se emitió una sentencia en el caso Codiza. ¿Y por qué es importante Codiza? Porque en ese caso, el Tribunal Constitucional entró a analizar el fondo de la controversia. Es decir, si por ejemplo, bueno, en ese entonces el Tribunal Arbitral había señalado que se pague una suma de dinero a título de indemnización, pero el TC cambió ese criterio. Entró a analizar el fondo. O sea, ¿qué estaba pasando con el amparo arbitral? En buena cuenta se estaba convirtiendo en una suerte de apelación, ¿no es cierto? Y es en ese momento donde el tribunal se pone a reflexionar y dice, esos son excesos. Sí, claro, porque en un principio, si el diseño era un control posterior y solamente contra el laudo, luego se permitió el amparo contra decisiones incluso anteriores al laudo, es más, estaba empezándose a pronunciar sobre el fondo del arbitraje, lo cual iba a generar que se debilite el arbitraje. Y entonces es en ese momento donde el TC se pone a analizar y va a emitir un precedente vinculante, el conocido caso Compañía Minera María Julia. Pero antes de pasar a cuál fue el diseño establecido en este precedente vinculante, es sumamente importante considerar qué señalaba la ley de arbitraje actual, o qué señala, mejor dicho. Y en la décima segunda disposición complementaria de la ley de arbitraje, se establece que el recurso de anulación es una vía procesal igualmente satisfactoria. Si ustedes pueden revisar esta 12ª disposición complementaria, se dice que para efectos de lo dispuesto en el artículo 5.2 del código, bueno, según el nuevo código sería el 7.2, ¿no es cierto? Se entiende que el recurso de anulación del laudo es vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado en el curso del arbitraje o en el laudo mismo. Si se dan cuenta. Entonces, lo que está regulando básicamente es poniendo un candado, esta 12ª disposición, y está impidiendo el uso, al menos directo, del amparo.
ahora tenemos que analizar un poco esta disposición complementaria. En línea de principio nos preguntamos, ¿esta ley de arbitraje es un decreto legislativo? Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. El Código Procesal Constitucional es una norma contenida en una ley orgánica. Entonces, lo primero que uno se pone para reflexionar es, ¿esta ley o esta disposición normativa es constitucional? Si nosotros revisamos el artículo 104 de la Constitución, vamos a advertir que esta disposición normativa permite al Congreso delegar al Ejecutivo la facultad mediante decreto legislativo con un rango de ley regular sobre materias específicas y un plazo fijado por ley autoritativa. En otras palabras, se le da facultades para legislar. Pero también le dice que se establece algunos límites, que no procede sobre una delegación, entre otras cosas, sobre leyes orgánicas. Es decir, que no se puede regular mediante decretos legislativos cuestiones que están reservadas para leyes orgánicas. Y si nosotros revisamos el artículo 200 de la Constitución, podemos advertir claramente que los procesos constitucionales o el diseño de los procesos constitucionales están reservadas para ser reguladas por leyes orgánicas. Entonces, siendo así, una primera conclusión que advertimos es que un decreto legislativo no puede abordar ni modificar materias reservadas a leyes orgánicas. Entonces, eso permite concluir lo siguiente, que la ley de arbitraje, que es un decreto legislativo, no puede regular ni modificar una materia como es el proceso de amparo sujeta a una reserva de ley orgánica. Y siendo así, tampoco además podría interpretarla. Y si consideramos esas dos razones, podemos decir que la norma contenida en esta 12ª disposición complementaria de la ley de arbitraje sería reputada de inconstitucional. O por lo menos existe duda sobre su constitucionalidad. Pero claro, eso era, a mi juicio, evidente, la inconstitucionalidad. Pero en ese entonces, como vamos a ir viendo, no se establecía que el recurso de anulación sea una vía igualmente satisfactoria, como efectivamente lo dice la norma, sino de acuerdo al diseño jurisprudencial, se entendía al recurso de anulación como una vía previa. Entonces, esa, digamos, inconstitucionalidad de forma estaba siendo desdicha o simplemente no se advertía claramente, porque en la práctica, y de acuerdo a un criterio del TC, bueno, esta disposición normativa se entendía como una vía previa y no como una vía paralela o vía igualmente satisfactoria. Pero, claro, ¿esa sería la interpretación conforme a la Constitución? Yo creería que sí, porque si tenemos en claro que esta ley de arbitraje, que es un decreto legislativo, no puede interpretar o no puede regular temas reservados a una ley orgánica como es el Código Procesal Constitucional, entonces esa disposición no puede ir en contra. Y para que no vaya en contra de lo regulado por el Código Procesal Constitucional, la forma de entender es que el recurso de anulación sea una vía previa. Y si es una vía previa, entonces no está yendo en contra, porque sí existe la posibilidad todavía de ir al amparo. Y por tanto, esa sería la fórmula de cómo evitamos la inconstitucionalidad de forma, ¿no? Porque si bien es cierto, la forma de cómo estamos evitando es un tema de fondo, pero salvando esa inconstitucionalidad que en rigor es de forma. Pero bien, ese es el primer cuestionamiento. Seguramente ustedes deben tener una posición al respecto, pero yo creo que esta norma, en principio, es inconstitucional. Y si queremos salvar tal inconstitucionalidad, debemos interpretarlo en el sentido de que el recurso de anulación es una vía previa. Bien, ahora sí llegamos al diseño procesal actual, que es, como les mencioné, es un diseño procesal jurisprudencial. ¿Y qué pasó? Como les decía que había excesos por parte del Tribunal Constitucional en la forma de cómo se estaba estableciendo las reglas del amparo arbitral, entonces, en un buen momento, el Tribunal Constitucional estableció algunas reglas claras, mediante un precedente vinculante. Y dijo lo siguiente. La primera regla dijo que el recurso de anulación es una vía específica e igualmente satisfactoria para proteger derechos fundamentales. Ojo, recuerdan que según el caso
de Cantuaria Salabarri se decía que era una vía previa, pero más bien ahora el TC dice que el recurso de anulación es una vía específica e igualmente satisfactoria. Es decir, estaba pensando de forma semejante al legislador que estableció la 10ª disposición complementaria de la ley de arbitraje. Entonces decimos, el recurso de anulación es una vía igualmente satisfactoria. Y si es así, consecuentemente, el amparo es improcedente para tutelar el debido proceso arbitral, la tutela jurisdiccional efectiva, así como para cuestionar la falta de convenio arbitral o es un arbitraje donde se está discutiéndose temas o materias indisponibles. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que se está poniendo un candado al amparo, ¿no es cierto?, en línea de principio. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, esa resolución que resuelve el recurso de anulación trastoca algunos derechos fundamentales procesales? En principio, cabe un recurso de amparo contra resolución judicial. Pero ojo, recordemos muy bien, si es un amparo contra una resolución judicial y esta resolución judicial es la que resuelve el recurso de anulación, en buena cuenta lo que se va a controlar es cómo se ha llevado el proceso el procedimiento de recurso de anulación. ¿De acuerdo? Es eso. No entraría a tallar lo que se podría cuestionar con el recurso de anulación, en línea de principio. Pero el TC dijo, como no cabe amparo contra el laudo, solo cabe recurso de anulación, entonces podría caber el amparo contra lo que se resuelva en ese recurso de anulación. Y era lógico, porque contra toda resolución judicial cabe la posibilidad de interponer un amparo si se afecta derechos fundamentales, entiéndase, procesales y materiales propiamente. Claro, a mi juicio, yo soy un convencido que el proceso de amparo contra resolución judicial no debería abarcar todos los derechos, sino únicamente los derechos procesales. Pero eso es una opinión, y lo que dijo el TC es otra, ¿de acuerdo? Pero bien, así como estableció estas 3 reglas que diseñan la improcedencia del amparo de forma directa contra el laudo, ¿no es cierto?, sino donde se establece que el mecanismo es adecuado para cuestionar el laudo, es el recurso de anulación, también estableció 3 supuestos donde sí era procedente el amparo. Y esos supuestos son cuando el laudo arbitral vulnera un precedente vinculante, cuando el laudo arbitral hace control difuso de una norma declarada constitucional, ya sea por el Tribunal Constitucional o por el Poder Judicial. Y además se dice que también es procedente el amparo contra el laudo si es que lo plantea un tercero que no formó parte del convenio arbitral y que evidentemente ese amparo se sustente en afectación directa y manifiesta de sus derechos fundamentales, a consecuencia de la emisión del laudo arbitral. Claro, salvo que este tercero esté comprendido dentro del artículo 14 de la ley de arbitraje, que es el tercero signatario, que no es otra cosa, o en palabras sencillas, es aquella persona que si bien no firmó el contrato, pero sí se le aplica el contrato donde está la cláusula arbitral. Esos eran los 3 supuestos. Pero había algo bien peculiar cuando se establecen los 2 primeros supuestos, que se dice que debe reclamarse al mismo tribunal arbitral que pueda corregir ese efecto. Me pregunto, en este momento, si el tribunal ya emitió un laudo arbitral y luego una parte le señala, vulneraste un precedente vinculante, ¿cambiará esa decisión el tribunal arbitral? No lo va a cambiar. Yo creo que este cachito de regla, que debe declararse o reclamarse al mismo tribunal arbitral como vía previa, en realidad es un saludo a la bandera, es un simple formalismo. Esto tendría sentido en tanto y en cuanto se esté cuestionando alguna decisión antes del laudo. Podría tener sentido, para efectos de que el tribunal corrija su error antes de que emite el laudo, ¿no es cierto? Pero luego de emitir el laudo, no tiene sentido. Es gastar esfuerzos de tiempo y dinero para poder cumplir con esa vía previa. Me parece inadecuado esa regulación. Pero bien, ahora, dado que estamos hablando de cómo podemos configurar el amparo, estamos diciendo que en estos 3 casos es posible plantear un amparo de forma directa, 3 casos tasados. Pero también dijimos que resulta improcedente en la mayoría de casos, en el otro grupo, porque tenemos al recurso de anulación como una vía específica igualmente satisfactoria. Ahora cabe hacer algunas preguntas, ¿no es cierto?
Y decimos, ¿ese recurso de anulación es propiamente un recurso o es un proceso? Y no es una pregunta vaga, a mi juicio, porque una cosa es que sea el recurso y otra cosa muy distinta que sea un proceso. A ver, veamos. Si el recurso de anulación, digo recurso porque es el nombre que le ha dado o que le ha calificado el decreto legislativo, propiamente es un recurso, entonces, en línea de principio, no podemos hablar de que este recurso de anulación es una vía igualmente satisfactoria que el amparo. Porque, claro, nunca podría ser un recurso una vía igualmente satisfactoria que otro proceso. Incluso teniendo en consideración las reglas de cómo se analiza una vía igualmente satisfactoria según el TC. Analizar la estructura del procedimiento, analizar la posibilidad de riesgo o de afectación de derechos fundamentales. ¿Cierto? Pero bien, si consideramos que fuera el recurso, entonces estamos pensando que el recurso de, perdón, que el proceso arbitral sería primera instancia. Y quien va a decidir ello es un tribunal arbitral. Pero en cambio, el recurso de anulación sería conocido por la salas comercial en Lima o la sala civil de cualquier otra provincia del Perú. ¿De acuerdo? Entonces sería segunda instancia. O sea, lo que estamos viendo es una suerte de proceso que empieza en sede arbitral y luego continúa en sede judicial. Yo creo que esa forma o ese diseño de este proceso sería incongruente. Entonces, ya podemos decir que si es en un recurso, este recurso de anulación, entonces no se puede considerar como una vía igualmente satisfactoria que el amparo, de ninguna manera. Y claro, ¿qué pasaría si fuera un proceso? Si el recurso de anulación fuera un proceso propio, autónomo, que creo que lo es, ¿de acuerdo? Tendría un problema de inconstitucionalidad, porque recordemos que si fuera solamente un proceso, debería tener mínimamente dos instancias. Y el recurso de anulación no tiene dos instancias. Tiene dos instancias únicamente para el demandante en caso se anule el laudo. Me explico. Si una parte, o la parte perdedora del arbitraje, interpone su recurso de anulación, ¿no es cierto? Y si la sala comercial, que es el juez de, por así decirlo, el juez de primera instancia, declara fundada la demanda y por tanto nulo el laudo arbitral, esa parte podrá presentar casación. Pero ¿qué pasa si por el contrario la sala dice infundada la pretensión de anulación del laudo? Ya no cabe casación. Entonces estamos viendo, para un caso sí habría, bueno, entre comillas, doble instancia, y para otro caso no. Se afectaría mínimamente el principio de doble instancia y la igualdad ante la ley, ¿no? Claro, la forma de cómo podemos subsanar tal inconstitucionalidad es estableciendo desde la Constitución que este proceso de anulación del laudo va a ser en instancia única. ¿Y existen procesos en instancia única? Sí, el proceso de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿no es cierto? El proceso competencial, entonces sí es posible. Yo creería que se podría establecer una suerte de un proceso de anulación del laudo, pero claro, haciendo esta salvedad para evitar cualquier cuestionamiento de inconstitucionalidad. Vamos avanzando y seguimos haciendo algunas preguntas sobre lo que estableció el precedente vinculante María Julia. Como mencionamos hace un rato, dijimos que el mismo precedente estableció que el recurso de anulación es una vía igualmente satisfactoria. ¿Será así? ¿Será así? O ya hemos dicho que teóricamente o desde la perspectiva constitucional eso sería incorrecto. Pero incluso si fuera así, la misma ley estaría desnaturalizando su propio recurso, porque su idea es que el recurso de anulación esté sustentado en supuestos tasados. Eso es la regla. Entonces, si decimos que es una vía igualmente satisfactoria, quisiéramos ensanchar el campo de acción del recurso de anulación, sería ilógico, sería desnaturalizar el recurso de anulación propiamente. Y además es claro que el recurso de anulación no ha sido diseñado para tutelar todos los derechos fundamentales, lo que incluye derechos procesales y derechos materiales como el derecho de propiedad, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, eso es del primer momento. Además, si uno presenta un recurso de anulación, la sola interposición del recurso de anulación no suspende la ejecución del laudo. Y si queremos suspender, tendríamos que adjuntar, por lo general, una carta fianza.
y conseguir, al menos para el ciudadano de a pie, una carta fianza en nuestro Perú, no es fácil. Incluso para las empresas pequeñas no es fácil conseguir una carta fianza, ¿no es cierto? Entonces, creo que no sería adecuado de hablar de una vía igualmente satisfactoria, porque esas restricciones no lo tenemos en el amparo, ¿de acuerdo? Es más, en el recurso de anulación no se puede dictar medidas cautelares, por así decirlo, ¿no es cierto? Y en el amparo, sí. Entonces, yo creo que en rigor no se puede hablar de que el recurso de anulación constituye una vía igualmente satisfactoria que el amparo. Pero bien, vamos avanzando y tenemos que seguir preguntándonos, de acuerdo al diseño procesal del presente vinculante de María Julia, ¿qué derechos protege el amparo contra laudos arbitrales? ¿No? ¿Qué derechos protege? Y ya señalamos que la procedencia de este amparo se limitaba a tres situaciones. Cuando el laudo vulnere un presente vinculante, cuando se aplique control difuso irregularmente, es decir, sobre normas que el propio TC o el Poder Judicial declararon constitucionales, o cuando se afecte derechos fundamentales de terceros que no estén comprendidos dentro del artículo 14 de la ley de arbitraje. Eso serían, en principio, los derechos fundamentales que estarían siendo, digamos, protegidos por el amparo arbitral. Pero seguimos preguntándonos, si fuera así, si solamente esos tres derechos fueran, o derechos entre comillas, fueran tutelados mediante este tipo de proceso, ¿sería un proceso efectivo, sencillo, idóneo, como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos? Creo que no. No estaría siendo protegido. No, hay situaciones o derechos que no estarían siendo protegidos debidamente, en caso sean vulnerados, claro está. Pero bien, ahora también cabe preguntarse. Recordemos que en esos dos supuestos donde se cuestione que se afectó en un presente vinculante o donde se practicó el control difuso, la parte tenía que reclamar previamente al tribunal arbitral. Y claro, ese reclamo para esos dos supuestos constituía vía previa. Y como les mencioné hace un momento, esa fórmula de regular esa vía previa en realidad es inadecuada. Absurda, diría yo, o un formalismo inútil. Pero bien, otra pregunta o otra interrogante a respondernos es, ¿cuál es el acto lesivo? ¿No? Porque siempre estamos hablando del laudo arbitral. Entonces, el acto lesivo o el objeto de control por parte del amparo, ¿será únicamente el laudo o también las resoluciones previas, las conocidas órdenes procesales de los árbitros? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre con los actos realizados en ejecución del laudo? ¿No? Bien, desde el caso Cantuaria Salaverry se decía que cualquier cuestionamiento a una decisión previa al laudo se podía realizar en el mismo proceso arbitral y esperaríamos hasta la emisión del laudo arbitral para recién cuestionar el laudo. Es decir, contra las decisiones previas al laudo no cabría amparo. Tenemos que esperar el laudo arbitral. Ahí surge tal vez una duda. ¿En todos los casos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, existe tal vez un proceso arbitral donde efectivamente se quiere cuestionar las competencias de este tribunal arbitral sobre materias no disponibles o sobre materias no pactadas? Vamos a esperar que se emite el laudo y recién en ese momento cuestionar mediante anulación o en su caso luego ir al amparo. Habría que reflexionar ese tema. Y digo, habría que reflexionar porque también eso podría abrir la posibilidad digamos, en situaciones límite, presentar un amparo. Podría ocurrir. Pero bien, en línea general, no cabe amparo contra decisiones previas al laudo. ¿De acuerdo? Segundo, que si quiero cuestionar el laudo, tengo el recurso de anulación. Salvo tres supuestos, ¿no es cierto? Que les acabo de mencionar hace un rato. Pero, ¿qué pasa con las decisiones arbitrales emitidas en ejecución del laudo? ¿Es posible ser cuestionadas? Y fíjense ustedes que para esa situación el presente vinculante María Julia quedó corto. Es recién con el caso del Ministerio de Educación, que ustedes pueden ver en pantalla, donde se estableció lo siguiente. Se decía, está claro que tenemos un amparo para tres situaciones claras
donde se traslade en el laudo arbitral. O en todo caso tenemos el recurso de anulación para cualquier cuestionamiento del laudo arbitral establecidos en el artículo 63 de la ley de arbitraje. Y si no estamos de acuerdo con esa decisión, sí podemos hablar de un amparo contra resolución judicial. Pero en ninguno de estos supuestos estamos hablando qué pasa con si una decisión arbitral en ejecución trastoca algún derecho fundamental. O no, o hace que la ejecución propiamente del laudo sea desproporcionado, irrazonable, se desconozca lo decidido propiamente en el laudo. ¿Qué pasa si ocurre esa situación? O si tal vez afecta a terceros la ejecución. Frente a ello, lo que dijo el TC en el caso del Ministerio de Educación era que si era procedente el amparo. Y claro, era lógico, porque las restricciones que estábamos hablando nos referimos básicamente al laudo y a las decisiones previas. Pero si no teníamos un mecanismo adecuado, idóneo, para poder cuestionar esa decisión posterior al laudo, lógicamente se habilitaba la posibilidad de interponer un amparo. Entonces ya podemos estar advirtiendo que el precedente vinculante de María Julia pues no se puso en todos los supuestos, y no tendría que hacerlo porque no es su labor. Sabemos bien que la casuística es mucho más rica que las reglas que se establecen en una determinada norma, claro está. Pero lo concreto es que tenemos una posibilidad más de interponer un amparo conforme a las reglas del Código Procesal Constitucional para estos tipos. Pero no quedó en eso. Sucede que en el devenir del tiempo se emitió por lo menos 2 sentencias más trascendentales a mi juicio, que es el caso de la empresa minera Los Quenuales y además de Pesquera Diamante. ¿Y por qué hago alusión a ello? Porque si bien es cierto en estos casos, en empresa minera Quenuales, se declaró improcedente la demanda, yo advierto que tal vez existe un primer atisbo donde un posible cambio de criterio jurisprudencial. ¿Por qué digo ello? Porque en el fundamento de voto del ex magistrado Ernesto Blume estableció algunas reglas del amparo arbitral. Y para llegar a esas reglas, Blume señaló que el diseño del amparo arbitral o el diseño de control constitucional contra decisiones arbitrales establecidos en el presente vinculante María Julia eran insuficientes. Eran insuficientes y no cabía o no copaba todos los posibles momentos o situaciones donde se podría afectar derechos fundamentales. ¿Y qué dijo? Entonces estableció algunas reglas que, como vamos ahora a revisar, amplían claramente o ensanchan el campo de acción del amparo. Porque dice que el cuestionamiento de los laudos por el amparo procederá frente a afectaciones de derechos fundamentales cuando se desconozca el precedentes vinculantes y jurisprudencia del TC. ¿Se dan cuenta? Abiertamente ensancha el campo de acción del amparo, porque estamos hablando de derechos fundamentales en general, procesales y materiales. Entonces, tranquilamente podría cuestionar mediante un amparo el derecho de propiedad que justamente se había afectado en el laudo arbitral. Entonces, está ensanchando demasiado el campo de acción. Otra situación o otra regla que se establece en ese voto del ex magistrado del TC es que se dice, podemos ir al amparo siempre que se agote como vía previa el recurso de anulación. O sea, se está volviendo al primer diseño que estableció el TC, donde se decía que el recurso de anulación era una vía previa, porque sabemos bien que con el presente vinculante de María Julia cambió. Dejó de establecer que el recurso de anulación es vía previa y consideró que más bien es una vía igualmente satisfactoria. Y como lo expliqué hace un rato, creo que es inadecuado establecer que es una vía igualmente satisfactoria. Pero concretamente, ¿qué hace esta regla que propone o que señaló el magistrado? Es decir, que si tenemos que agotar la vía previa, salvo que se acredite un riesgo de irreparabilidad del derecho, salvo eso. Es decir, va a haber casos, límites de ser el caso, donde vamos a poder interponer amparos contra laudos arbitrales de forma directa. De forma directa. O sea, ¿qué está pasando? Nos estamos yendo o estamos alejándonos de las reglas incluso del presente vinculante.
Ahora bien, habíamos señalado también que no procede el amparo contra decisiones previas al laudo. Y esta regla se mantiene, salvo que se acredite un riesgo de irreparabilidad de los derechos fundamentales. Nuevamente, lo que está haciendo esta posible regla que está en el voto del ex magistrado es ensanchar la capacidad de acción del amparo, que puede ser interesante, pero no sé si sea la más adecuada. Creo que eso va a debilitar el diseño arbitral que tenemos en nuestro medio. Y además, dice que los actos de ejecución que desnaturalizan lo dispuesto en el laudo pueden ser cuestionados directamente mediante el amparo arbitral. Claro, lo que está haciendo esta regla es recoger lo que se estableció en el caso Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y finalmente, también se dice que procedería el amparo cuando la jurisdicción arbitral ha sido impuesta compulsiva o unilateralmente, o cuando, cuando a pesar de haber sido aceptado, se trata sobre materias no disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está haciendo en buena cuenta es este nuevo voto, es dejar de lado el diseño de la 12ª disposición complementaria y lo establecido en el precedente vinculante María Julia. Está ensanchando claramente la posibilidad de poder interponer amparos. Y es importante conocer ello. Claro que sí, porque hasta la fecha el nuevo colegiado del TC no ha emitido una decisión, digamos, trascendental donde analice la conveniencia o no de establecer unas nuevas reglas sobre el amparo arbitral. Pero ahí no quedó todo. Ocurre que no hace mucho, en el 2018, en el caso Pesquera Diamante también se abordó otra situación. Y se analizaba si era procedente un amparo contra una medida cautelar dictada en el arbitraje. Entonces, claro, la cautelar iba, efectivamente, como se iba a ejecutar, iba a afectar derechos de algunas partes. Entonces, sería lógico que se espere hasta el laudo arbitral para poder luego cuestionar mediante anulación y luego, de ser el caso, mediante amparo contra resolución judicial de anulación. Este caso era importante, sin embargo, no hubo un pronunciamiento de fondo. El caso se declaró improcedente la demanda porque la afectación a los derechos fundamentales en este caso de Pesquera Diamante se habían dejado sin efecto y bueno, hubiera sido importante que el TC emita un pronunciamiento sobre este caso en específico. Pero lo particular es que el ex magistrado Ernesto Blume sigue manteniendo la postura que se tiene que realizar un nuevo diseño del amparo. Ya lo dijo lo abordó poco en el Ministerio de Educación, luego estableció claramente su voto en el caso de los quenuales y mantiene esa postura en el caso de Pesquera Diamante. Y bueno, siendo así, nosotros ya podemos estar entrando a algunas reflexiones finales. Hemos advertido que, primera cosa, el diseño del amparo arbitral es eminentemente jurisprudencial. Eso está clarísimo. Número 2, el Tribunal Constitucional ha tenido vaivenes, idas y vueltas de cómo diseñar el amparo contra laudos arbitrales. En un momento dijo que el recurso de anulación es una vía previa, luego dijo que es una vía paralela igualmente satisfactoria, ¿de acuerdo? También señaló que no cabía contra decisiones previas al laudo, luego en alguna oportunidad el TC trastocó esa regla, ¿no es cierto? También señaló el TC que lo único que se puede hacer con el amparo es anular el laudo y que se vuelve a emitir un nuevo laudo. Pero hubo un caso particular, como es Codiza, en su momento, que incluso se pronunció sobre el fondo. Es decir, hubo idas y vueltas. Lo que estaba generando el TC, o lo que genera hasta el momento, es la preocupación de tener reglas claras en este proceso que creo yo es muy importante. Y además, creo que el diseño aún no se ha agotado. Hay supuestos particulares, como el que les acabo de describir, si procedería un amparo directo contra una medida cautelar dictada en un arbitraje, donde tenemos que analizar la viabilidad o el diseño procesal del amparo en ese caso, si cabe el término, o cómo podemos proteger derechos fundamentales, ¿no es cierto? Creo que la discusión no se acaba. Pienso que en el devenir de mi exposición les he dejado más dudas que certezas. Y eso era mi cometido. Yo lo que quiero
no es transmitir cómo ha sido el diseño. Lo que yo quiero más bien transmitir es las peculiaridades, los cambios de criterio que tuvo el Tribunal Constitucional al momento de diseñar el amparo arbitral. Y yo pienso finalmente que resulta necesario estudiar y establecer un diseño claro del amparo arbitral, para de esa manera mantener el equilibrio razonable entre la jurisdicción constitucional y el arbitraje, porque el arbitraje como tal en nuestro medio es un mecanismo de solución de controversias muy bueno. Y sin más, yo quedo atento a sus preguntas y por mi parte, muchas gracias por prestar atención. Gracias, Juliano, por tu exposición. Muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Y abusando de tu tiempo, vamos a ver si hay algunas personas que desean preguntar o tener algún nivel de participación. Nosotros encantados de poder atenderlos. ¿Alguien que desee preguntar, por favor, levanta la mano? ¿Alguien del público que desee participar? Bien, yo voy a hacer un comentario, Juliano, que es lo que abre precisamente la puerta a lo que tú estás hablando y conversando, ¿no? De un tiempo a esta parte, aquí en Cusco, por ejemplo, vemos bastantes impugnaciones de los laudos. Y entonces siempre hay esa cultura de quien ha perdido, quiere impugnar el laudo donde ha perdido, ¿no? Entonces, si a veces decíamos que en un proceso judicial siempre está la cultura de impugnar hasta impugnar, es un poco un contrasentido que tengamos un arbitraje que tiene evidentemente un origen contractual, y a pesar de que las partes se pusieron de acuerdo en que van a solucionar sus divergencias mediante un arbitraje para evitar ir al Poder Judicial, porque no es ir a la jurisdicción constitucional, sino primero es evitar el Poder Judicial, terminamos siempre con estas impugnaciones revisando laudos arbitrales. Y entonces ahí es donde nos topamos hasta dónde llega nuestro nivel de intervención, ¿no? Entonces, un poco que se está acentuando de un tiempo a esta parte impugnar los laudos arbitrales. Ahora, nosotros en realidad con el diseño que tenemos en sala lo que hacemos es ser una suerte de segunda instancia, ¿no? Porque el laudo es el que se impugna. El laudo es el que se impugna. Y entonces nosotros terminamos revisando con las limitaciones que el desarrollo jurisprudencial ha dicho, y también la ley de arbitraje dice, nosotros tenemos unas limitaciones para. Pero en mi experiencia personal, a veces yo veo problemas de fundamentación del laudo, donde según se dice, no debemos entrar. Entonces, yo quisiera que tú nos hagas un comentario ahí, en principio, hasta dónde llega el nivel de intervención del Poder Judicial en la instancia de una impugnación. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque se dice, no podemos revisar los criterios de los árbitros y lo que han resuelto los árbitros, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que nos queda por revisar? Ok, sí, claramente. De hecho, creo que una de las causales muy recurrentes para que encausa un recurso de anulación es pues la inexistencia de motivación o la afectación en la motivación como manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Y es en causa o tratan de encubrir cualquier defecto en motivación. Y ciertamente, yo creo que si uno va a analizar motivación, necesariamente tiene que recordar el caso, establecer cuáles eran las premisas mayores que parte el tribunal, las premisas menores, norma, hechos, y si su conclusión era adecuada, ¿no es cierto? Ese es, digamos, el esquema para analizar una motivación. Pero en el ámbito del recurso de anulación, lo que se puede cuestionar es, primero, inexistencia de motivación. Es decir, cuando hoy te plantearon 3 pretensiones y no te pronunciaste sobre una, o te plantearon 2 y te pronunciaste sobre 3, o sobre una materia que no era objeto de arbitraje, por ejemplo. Segundo, analizar el tema ese de inexistencia de motivación, pero analizar la motivación insuficiente, creo que no cabe, a mi juicio. ¿Por qué no cabe analizar la motivación insuficiente? Porque sea insuficiente o no, está motivado, ¿no? Sea insuficiente o no. Porque es la parte que se ha sometido a ese criterio de un tribunal. Es decir, la parte en un primer momento considero que yo elijo a tal árbitro como parte del tribunal arbitral porque creo que tiene expertise en determinada área.
Entonces, hablar de un tema de motivación insuficiente, creo que no va. También cuestionar sobre, digamos, algunos otros vicios de motivación como sustancialmente incongruente o motivación abiertamente defectuosa, salvo que se trate de un grosero error, salvo una situación límite, solo en esos escenarios pues, creo que se debería estimar el recurso de anulación. Caso contrario, estaríamos trastocando el diseño propiamente de recurso de anulación, donde dije que tiene que ser limitado. ¿Y por qué tiene que ser limitado? Porque las partes contractualmente han acordado resolver su controversia en otro lugar, en el arbitraje. Y es más, hay un autor muy reconocido en arbitraje que dice, la motivación, o digamos, las razones pueden ser equivocadas, equivocados teóricamente, insuficientes para juicios de algunos tal vez, pero finalmente termina siendo una motivación y por tanto no cabe o no debería encauzarse en un recurso de anulación. ¿Y por qué no debería ser ello? Porque si empezamos a analizar qué es una motivación suficiente, qué es una motivación debida o indebida, abriríamos la puerta de recurso de anulación como una segunda apelación, propiamente como una apelación. Y el recurso de anulación, de acuerdo al diseño que tenemos en Perú, no es apelación, es un recurso de anulación en casos supuestamente tasados, es decir, como una suerte de un recurso extraordinario, supuestos tasados. Es eso, doctor. Bien, gracias, Juliano, porque a veces hay errores bastante crasos, ¿no? No sé si recordarás tú cuando todavía estabas por Cusco, vimos un arbitraje en el que había un contratista de una entidad del Estado. El contratista argumentaba que había movilizado maquinarias, personal para empezar la obra. Argumentó que la entidad nunca le había entregado el terreno, por lo tanto no podía realizar las obras. Y bueno, dio por resuelto el contrato, etcétera, se fueron al arbitraje y en realidad el contratista nunca demostró en ese arbitraje que había movilizado maquinaria, que había llevado personal. Y vino pues el arbitraje y por equidad estimó una determinada indemnización, como dice el Código Civil para los casos de responsabilidad por daño moral, estimó que más o menos ese había podido ser el daño y ordenó pagar una determinada suma de dinero cuando no se había acreditado que había existido al menos el quantum del daño, ¿no? Entonces, eso para mí pues era realmente una cosa bastante deplorable en la argumentación del arbitraje, pero si tuviésemos que tener esa visión de decir, bueno, pero ahí hay una motivación, pues, ¿no? Una motivación, y bueno, es lo que dicen los árbitros, no lo puedes revisar. Pero eso me lleva pues a una reflexión. Si el origen del arbitraje es contractual, entonces tú estarías de acuerdo con que el arbitraje, así como hay otros procesos de instancia única, el arbitraje también se constituye en una suerte de instancia única y salga, como dicen, disculpando el refrán, pato gallareta para las partes, ya el tribunal, los árbitros hablaron, ya laudaron y eso tal cual se cumple, sin posibilidad de que se revise, sin posibilidad de que se revise. Claro, eso necesitaría una modificación legislativa, obviamente, que diga e indique de que el arbitraje se resuelve en instancia única y punto. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? En ese principio, claro, ese caso usted partió de una idea donde se habló que el arbitraje era de equidad y era un caso de contrataciones con el Estado. Situación que a la fecha ya no se puede hacer un arbitraje de equidad para contrataciones con el Estado, tiene que ser de derecho. Y claro, ¿cuál es la finalidad? Cuando hablamos de un arbitraje de derecho, tiene que existir un razonamiento jurídico por parte de los árbitros. Entonces, esa situación, en línea de principio, no debería presentarse. Y si se presentara, entonces podría encauzarse mediante recurso de anulación. Podría encauzarse. ¿De qué manera? Haciendo una interpretación sistemática de la 12ª disposición complementaria de la ley de arbitraje y el artículo 63.1, literal B. Esa sería más o menos el enfoque, ¿no? Donde, claro, en ese caso la motivación sería evidentemente inexistencia, ¿no es cierto? Porque decís, si la controversia se trata de un tema de analizar el quantum, una indemnización, al menos que exista una oración que digas por qué asciende ese monto. No estoy diciendo, yo no voy a cuestionar si la graduación o la valorización de ese monto es buena o mala, poca, mínima, no, que exista una razón.
El tema es que no existe. Entonces, tranquilamente podríamos incluso encauzarlo como una motivación inexistente de ese supuesto. Y por otro lado, el recurso de anulación es, claro, le llaman recurso porque así lo estableció la norma, pero creería yo que podría ser como una suerte de un proceso de instancia única, y para ello sí se requiere una modificación o una autorización constitucional al respecto, ¿no? Creería que eso sería la situación. Y si en ese caso, como toda decisión, ¿no es cierto? Como toda decisión de un órgano jurisdiccional, cuando es manifiestamente, digamos, afecta a derechos fundamentales y de manera recontra excepcional, cabría el amparo. Pero claro, no, lo que pasa es que, a mi juicio, la forma de cómo se entiende ahora el amparo contra resoluciones judiciales es muy amplio su campo de acción. Tutela o protege derechos materiales o sustanciales y derechos procesales. Y claro, si por ejemplo alguien pierde un caso y dice, bueno, como el procedimiento ha sido regular, pero voy a encauzar que como ha analizado indebidamente, indirectamente afectó a mi derecho de propiedad. Entonces, como el amparo contra resoluciones judiciales también protege derechos materiales, de acuerdo al caso Apolonio Colca, entonces, amparo por derecho de propiedad. Y de esa manera estamos encubriendo o estamos trastocando la idea básica del amparo contra resoluciones judiciales que debería proteger únicamente derechos procesales. No, porque eso fue la idea cuando se envió el proyecto en aquel entonces del Código Procesal Constitucional del 2004, cuando se hablaba de amparo contra resoluciones judiciales, era para tutela jurisdiccional efectiva. Pero por alguna razón, cuando sale el código del 2004, se mantiene, y el TC en un caso dice, oye, si se protege derechos fundamentales con la ponencia de Landa, ¿no es cierto? También se debe proteger derechos materiales. Y hoy en día tenemos un amparo contra resoluciones judiciales muy amplio, ¿no? Muy, muy fuerte. Y si eso queremos asemejar al tema del amparo arbitral, entonces finalmente va a ser, ¿cuándo acaba la controversia? Porque tiene que acabar un momento y si no, trastocamos el principio de seguridad jurídica. Claro, no, yo decía hacer una modificación para que el arbitraje ya no pueda ser cuestionado, porque si tiene un origen contractual, las partes se han puesto de acuerdo en solucionar su problema de esa manera y que el arbitraje se expida, que se laude y esa sea la solución para las partes, ¿no? Porque cada vez que yo, por ejemplo, tengo que abrir una audiencia en impugnación de laudo, siempre hago esa reflexión, ¿no? Y pensar que ustedes celebraron un laudo arbitral con el objeto de evitar venir al Poder Judicial. Pero sin embargo, bienvenido sea, ¿no? Porque les hago siempre esa reflexión. Claro, Claro. si el ánimo era no venir al Poder Judicial, bueno, yo les doy la bienvenida por estar en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, un poco, esa es una reflexión. La doctora Ana Santamaría, ¿la escuchamos? Gracias, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Y gracias, agradecer a Juliano por su exposición, pero estamos olvidando que además del amparo, del recurso de anulación y de los amparos contra los amparos, porque imagínese usted que además hay una resolución en el amparo contra el laudo, y contra eso también puede caber un amparo contra esa resolución, o sea, es la de nunca acabar. Ahora hay que agregar los procesos penales contra los árbitros. He escuchado incluso a procuradores, porque esa es la idea, ¿no? Hagamos la larga, ¿no? Que cuando pierden, ahora la nueva moda es, vámonos en denuncias penales contra los árbitros, y los árbitros con los abogados de las partes vencedoras y las partes vencedoras, para decir que hubo pues una especie de organización criminal, y hay y se verifica el lavado de activos, y todo para qué, porque como son los vencidos y tienen que pagar, por lo general pues se ordenan pues sumas de dinero bastante importantes, no, ni siquiera en algunos casos pues, municipalidades pequeñas incluso, dicen, bueno, si cuestionamos digamos, la existencia, o si denunciamos la existencia de un supuesto delito de colusión, bueno, no colusión, estoy mencionando mal a los delitos, pero de un entripado ahí entre los árbitros y la parte ganadora. Entonces, al cuestionar eso, están evitando o pretenden hacerlo, cumplir lo dispuesto en los laudos. Entonces, como usted bien menciona, si son las partes, bueno, en contrataciones con el Estado, además,
el arbitraje es obligatorio. Entonces, si yo ya sé cuál es, cómo va por ahí el asunto, entonces, bueno, cuando eran arbitrajes ad hoc, uno elegía pues a los árbitros, ¿no? Entonces, yo elijo, o sea, el arbitraje dice que es de las partes, y las partes son las que eligen quiénes van a... es todo un, si se quiere decir, es todo un... No sé cómo expresarlo, es una ventaja. Si voy al Poder Judicial, los jueces, pues el que me toque, ¿no? En cambio, en los arbitrajes yo puedo elegir quién va a decidir mi controversia. Entonces, con ese mismo motivo, si elegí mal, pues piña. Eso es la decisión de los árbitros que yo elegí. Ahora bien, en los casos, bueno, ahora con tantas modificaciones en las normas, lo que prima son los arbitrajes institucionales. Entonces, yo elijo, pero por lo menos elijo qué institución puede ser, pues hay hasta 2 posibilidades que uno puede poner. Y por lo general están poniendo en Lima el Centro de Arbitraje de la PUC o la Cámara de Comercio de Lima, AmCham, por ahí, pero principalmente esos 2 primeros. Y yo le digo, yo estoy en procesos judiciales en donde la Sala Comercial ha anulado dos laudos, uno emitido por un árbitro único de la PUC y el otro de la Cámara de Comercio de Lima. Esa es otra. Ahora, los registros de las nóminas de los árbitros también dejan muchísimo que desear. Uno pensaría, uy, qué exquisitos pueden ser estos centros de arbitraje para admitir a sus miembros, pero la verdad es que me ha sido muy difícil defender esos laudos, porque sí tenían motivación, como dice Juliano, y las mismas salas comerciales dicen, no hay una medida o una extensión en la motivación. O sea, puede ser un párrafo, puede ser, no sé, 2, pueden ser 10 hojas, pero la media, o sea, digamos, el criterio es que haya una motivación. Y efectivamente, en estos 2 laudos, igual los estamos cuestionando, porque como bien dijo Juliano, sí teníamos la posibilidad de irnos en casación, porque se anularon los laudos. Estamos yendo por ese lado. Y también le doy toda la razón, doctor. Debería decirse, esto es lo que tú elegiste, este centro, o como diría el doctor Cantuarias respecto al Centro de la Católica, este centrucho, porque así dice, ¿no? Ese centrucho que lo único que ha hecho es malograr el arbitraje y hacerlo como un proceso judicial, ¿no? Aunque suene peyorativo, pero para él lo es, ¿no? El arbitraje lo ha desnaturalizado. Y la verdad es que sí, pues, muy centros de la Católica, de la Cámara de Comercio de Lima, y los árbitros emiten cada vez más laudos que dejan mucho que desear y que por tanto las salas comerciales en Lima, a pesar de que ellos mismos siempre dicen el principio de irrevisabilidad de los laudos y no puedo ir en contra de la motivación, o sea, de lo que ellos dicen, salvo que sea evidentemente incongruente, ¿no? O que sea contradictoria, pero están anulando, doctor. Y le están anulando laudos a gente, árbitros de listas o de registros supuestamente de prestigio, ¿no? Entonces, a lo que iba mi extenso comentario era eso. Sí, pues tú elegiste ese centro, tú elegiste, ya no tienes la posibilidad en contratos con el Estado de decir arbitraje o Poder Judicial, pero por lo menos tienes la posibilidad de decir qué centro lo va a ver. Y tienes que mirar, obviamente, quiénes están en la lista, ¿no? De ese centro, en el registro, en la nómina de árbitros. Entonces sí, pues debería ser piña, pues, ¿no? Así es, entonces, no vengas al Poder Judicial después a querer alargar y después al amparo y después a un tema penal, porque eso es simplemente desnaturalizar todo, ¿no? O sea, a eso iba. Y gracias nuevamente, Juliano, por tu exposición. ¿Algún comentario, Juliano, al respecto? En realidad hay muchas cosas que, digamos, si bien es cierto, el arbitraje funciona y funciona bien, en muchos casos, pero hay muchas cosas que corregir, porque de un tiempo a esta parte se advierte qué cosas. El procedimiento que en rigor, el procedimiento arbitral debería ser muy célere y no debería haber, a lo mucho, debería haber una audiencia, ¿no? Pero ahora es audiencia de ilustración, audiencia de pruebas y pues no reprograman, la audiencia de pruebas que debería ser unitaria, lo hacen en muchas sesiones, cuando la controversia es relativamente sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Salen las famosas órdenes procesales y que hacen a veces mucho más largo que un proceso judicial. Es más,
En un tema, y las partes también es un tema de cultura, creo yo, entre comillas, de cultura de pataleo, ¿no? El que pierde siempre va a tener algo que decir. En un recurso de anulación, una parte estaba cuestionando un tema de los gastos arbitrales, que en realidad hay reglas prácticamente claras en la ley de arbitraje general y también en los centros de arbitrales. Pero su interés era básicamente ver la forma de justificar o decir, oye, paguemos a mitades, no solamente porque yo perdí. Y claro, lo que ha generado es, con su actuar, ha cuestionado a más de 20 árbitros. Más de 20 árbitros en Lima, o sea, y eran árbitros reconocidos y decía que, oye, que él ha sido asignado como parte de esta investigación que tenían los árbitros de Odebrecht. Y entonces recusaba una y otra vez, por una y otra causal, en diferentes formas. Es decir, no solamente es que a veces el centro arbitral está trastocando la celeridad y el buen funcionamiento del arbitraje, a veces son también, son los abogados que trastocan, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es, sí, efectivamente, hace no mucho tuvimos nosotros la opción no la opción, sino tuvimos que elegir un árbitro de la lista de la Cámara de Comercio de Puno. Y en realidad encontrar esa lista de abogados es, primero, que son muy pocos, y segundo, que son poco conocidos, y además que el presidente del tribunal tiene que ser uno de la Cámara de Comercio de Puno. Y entonces, a veces es un poco cerrado el tema, ¿no? Cuando si de por medio está, digamos, temas de contratación con el Estado, entonces debería ser la fórmula de cómo podamos elegir a todos nuestros árbitros, que serían nuestros jueces privados, deberíamos tener una forma de tener una gran variedad de elegir. Pero creo que hay muchas cosas que corregir en el arbitraje, y bueno, finalmente el amparo arbitral tiene que regularse de forma un poco restringida para este tipo de casos. Sí, un comentario final de mi parte. En realidad, cuando se trata de un amparo contra resoluciones judiciales, yo tengo que ser demandado porque soy el autor de la resolución judicial, ¿no? En el recurso de anulación, los árbitros ni siquiera se les menciona. O sea, en abstracto se revisa su laudo y bueno, si lo vamos a tomar como que fuese una instancia, una apelación, bueno, en fin, así va a ser, ¿no? Pero el amparo contra arbitraje, ¿quiénes son los demandados, Juliano? Si voy a cuestionar el laudo, entonces tendría que ser el tribunal, ¿no es cierto? Porque Y si así es es, el acto lesivo, tengo que demandar al tribunal. y así es. Sí, claro. Sí, pues, ese es Si el es el momento amparo arbitral directo, porque si claro, estamos hablando del amparo contra la resolución que resuelve el recurso de anulación, es otra figura. Ese es amparo contra resolución, claro ya, está. y los árbitros no pintan ahí, No, claro que no. no pintan, debieran pintar, ¿no? Porque Se vamos a debería al revisar su menos decisión. emplazar para ver si alguno de ellos quiere decir algo, No, porque nunca dicen nada, pues es más, sí. Bueno, Juliano, creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juliano, por haber preparado esta ilustrativa conferencia. Efectivamente, nos has dejado más preguntas que respuestas, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata para mover el pensamiento, mover el tema crítico, quedarnos con preguntas para ver cómo podemos mañana más tarde responderlas y bueno. Con el panorama que nos has dado, creo que hay muchas personas que van a estar ya bastante imbuidas en el tema, ya no lo desconocemos. Y bueno, Juliano, yo diciéndote que tú eres parte de cátedra, tú lo sabes perfectamente, en cualquier momento hacemos otra conferencia, el momento en que haya tiempo, te dejo las palabras para que te despidas de los cusqueños que estamos aquí y de todos en general. bueno, claro que sí, como siempre dije, para mí siempre es un gusto poder conversar con amigos de Cusco, y más aún en Cátedra Cusco, porque muchas veces he asistido y creo que ahí siempre ha sido, por así decirlo, las primeras prácticas. Para mí siempre va a ser un honor poder conversar sobre otros temas. Yo encantado de cuestionar, de debatir, porque de eso se trata, ¿no? Y bueno, solamente sería eso, y a disposición de cualquier otra exposición. Gracias, Juliano. Un abrazo, cuídate a todos los que todavía han quedado en esta sala. Si Dios no dispone otra cosa, el jueves 25 está en cátedra nuestro amigo Renzo Cavani. A escucharlo y ya se hará la publicidad correspondiente. Tengan Claro que todos sí. ustedes muy buenas tardes. Nos despedimos. Cuídense. Chao. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.